Hermanos, creo que una de las cosas que nosotros tenemos que aprender como cristianos, nosotros conversábamos de que cuando hablamos de las iglesias, nosotros no estamos hablando solamente de institución, nosotros no estamos hablando acerca de cuatro paredes, estamos hablando acerca de tu vida y de mi vida, somos la iglesia. Y una cosa que tenemos que aprender como iglesia es a amar. Creo que algo que a nosotros nos cuesta y que no sabemos hacer bien es amar. Amar de manera correcta, amar de manera bíblica, amar como Dios pide que le amemos y que como Dios pide que nos amemos. Nos olvidamos de la importancia de amar. Creo que quedamos cortos con la idea y nos quedamos con solamente un poco de sentimiento, de un poco de emoción y no de la verdadera razón del por qué amar a Dios. Esta iglesia que nosotros estamos estudiando es una iglesia que ha perdido eso, que ha perdido el amor. Si ustedes se recuerdan, cuando nosotros veíamos la iglesia de Éfeso, Jesús le dice, recuerda tu primer amor. Y aquí no lo habla abiertamente, pero sí muestra cómo una iglesia ha faltado de amor. Pero ha faltado de amor porque es una iglesia que, a diferencia de todas las demás iglesias, es una iglesia que está bastante tranquila. Sardis es una ciudad que está en un valle, en una colina, casi inaccesible. Por tanto, no habían conflictos, estaba económicamente bastante bien situada, estaba como en un barrio alto. Ustedes ven que en Santiago, por ejemplo, entre más arriba estás del cerro, vives mejor, es mejor la economía. Eso es parecido. Es un lugar muy bien colocado, en un valle muy hermoso, estaba sin ningún conflicto de guerra porque era difícil atacar la ciudad. Así que era una ciudad que económicamente estaba bien, que económicamente no tenía ningún problema, que no había conflictos de guerra, que socialmente era una ciudad que estaba solamente la gente económicamente con mucho dinero y por lo tanto estaba la cultura y la intelectualidad de la época estaba ahí. Así que era una ciudad tranquila y ahí hay una iglesia, que es Sardis, que fue básicamente plantada porque por las primeras persecuciones se van a ir. El problema era que tanto el judaísmo de esa época, que tanto el cristianismo de esa época, se habituó a estar económicamente bien, no había conflictos, en las otras iglesias había conflictos, esta iglesia no es perseguida, no tiene conflictos, no pelea con nadie. ¿Por qué? Porque está tranquila, porque no predica un evangelio, porque no vive el evangelio. Entonces, como no hace eso, se juntan, se reúnen una vez a la semana, toman santa cena, conversan, se van a sus casas, viven tranquilos. Entonces la ciudad permitía que la iglesia no tuviera ningún conflicto. El problema es que la iglesia, el evangelio, sí trae conflictos. Jesús mismo dice eso. Nosotros cuando pensamos en Jesús, pensamos en un Jesús que trae solo alegría, solo amor, ninguna cosa mala. Y Jesús dice, yo vengo a dividir hogares. Es algo que nosotros no queremos escuchar de Jesús. Pero Jesús dice, yo vengo a dividir hogares. Un rabino escribe precisamente un libro acerca de eso. ¿Y por qué dice que es imposible que Jesús sea el Mesías? Y ocupa este versículo, cuando Jesús dice, yo vine a dividir hogares. Él dice, no puede ser que el Mesías sea alguien que divida una familia. No puede ser que el Mesías de Dios sea alguien que venga a dividir papá, mamá, hijos. No puede ser eso. Pero el mismo Cristo dice, yo vine a hacer eso. Yo vine a hacer eso porque lo que yo vine es a separar los que son mis hijos de los que no son mis hijos. Y eso no tiene que ver con la relación familiar. Tiene que ver con aquella elección que Dios ha hecho de nosotros mismos. Así que Jesús viene a hacer eso. El Evangelio trae eso. El Evangelio trae una contracultura. El Evangelio trae una forma distinta y nueva de ver la vida.
Si vivimos realmente el Evangelio, entonces comprenderemos que la estabilidad social no es el mensaje cristiano. Que el ser estables, que estar pasando tranquilamente por aguas tranquilas, no es parte del Evangelio. El Evangelio trae una gran parte de división porque debe odiar al pecado. Viene a orar nuestra hermana Cintia, darle la espalda al pecado. Eso significa darle la espalda a la sociedad, a la cultura, a aquellas cosas que nos quieren imponer. Por tanto, si vivimos en un evangelio real, tenemos que estar en contra de muchas cosas. Pero no porque sí, sino por amor a Dios. Lo que hemos perdido es no una identidad confesional. Lo que hemos perdido es amor. La identidad confesional es fácil de recuperarla. Pero lo que hemos perdido es amor. Amor, pero amor ¿por qué? Thomas Brooks, un pastor puritano, dice, un corazón que está lleno del mundo es un corazón lleno de necesidades. Y creo que eso es lo que pasa hoy día. Hay una sociedad llena de cosas, pero cada vez más sola. Una sociedad llena de cosas, llena de tecnologías, de avances, pero cada vez con gente más sola. Y la iglesia comienza a pasar lo mismo. Tiene actividades, tiene cosas que hacer, tiene muchas cosas. Pero si no tiene amor, está llena de necesidades. Eso quiere decir que tú y yo, como iglesia del Señor, podemos estar llenos de cosas y no amar a Dios. Podemos estar llenos de libros, llenos de Biblias en nuestras piezas. Pero si no hay amor por Dios, entonces nada importa. Nos llenamos de necesidades si no amamos a Dios. Mateo 22, 37, un texto que usted conoce, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El principio natural de una iglesia es amar a Dios. No hay iglesia si no hay amor a Dios. No puede haber una comunidad de fe sin que esa comunidad no ame a Dios. Eso quiere decir que usted puede venir acá. Usted puede traer sus ofrendas, sus diezmos, todo lo que usted quiera puede traerlo acá. Pero si usted no ama a Dios, no importa. No vale de nada. No vale de nada. Amar a Dios es lo principal de una comunidad. Pero amarlo sin restricción. Yo lo amo, pero hasta aquí nomás. Yo amo con ciertas condiciones. Yo amo a Dios en lo que me conviene, en lo que me gusta. Yo amo a Dios cuando Él me da cosas a mí. Eso no es amor. Es un amor sin condiciones. Es un amor total, completo. Yo amo a Dios sin ninguna restricción. Tengo que amarlo. Con todo lo que significa amarlo. Usted ama a su esposo, usted ama a su esposo. Pero usted lo ama con condiciones. Porque somos pecadores. Porque el que está a su lado es una pecadora. Porque el que está a su lado es un pecador. Y los hombres somos muy pecadores. Pero Dios exige de ti y de mí un amor sin condición. Una iglesia debe amar a Dios sin ninguna condición. Amarlo completamente. No sentirse acomodado con lo que hoy día el mundo nos ofrece. Es por eso que Jesús habla a esa iglesia. Y le habla y le dice, yo conozco tus obras, el versículo 1. Sé quién tú eres y que tienes nombre de que vives y estás muerto. A la diferencia de las demás iglesias, esta iglesia junto con Éfeso es una iglesia grande y de una buena fama. ¿Por qué? Porque había sido grande, porque está en una buena ciudad, está en un buen lugar, por tanto era una iglesia que tenía fama de ser una buena iglesia. El problema es que a los ojos de los hombres somos todos buenos. Usted ha escuchado un dicho muy chileno, ¿no? No hay muerto que sea malo. ¿Usted ha escuchado un muerto malo? ¿Usted ha llegado a un funeral y dicen, menos mal que este tipo se murió porque era un desgraciado? Nadie va a decir eso. Sí, qué bueno que era. Qué necesario que es. ¿Cuánta falta nos hará? Y era malo. Pero nadie es malo. Usted no se presenta frente a un grupo de personas y dice, yo soy tal persona, soy un tipo muy malo, soy un tipo muy egoísta, no me importa a nadie. Nadie hace eso. Todos somos buenos.
Así como todos fuimos rubios cuando chicos, y no es verdad, todos somos buenos. Hay bondad en nosotros. Es más, somos mejores que los demás. Y es maravilloso como la Biblia nos encara, la palabra de Dios nos encara y dice, no, tú no eres bueno, tú no eres una buena persona, tú eres malo. Y si no fuera por Cristo, tú no estarías delante de mí. Y eso es maravilloso. Que Dios nos diga, recuerda que tú eres polvo, que tú no eres nada, recuerda eso. Dios nos recuerda día a día que no somos nada. Y que Dios es todo. Y que si somos algo, es en Cristo. Por eso es que Pablo dice, mi vida está escondida en Cristo. Dios no me ve a mí. Dios ve a Cristo en mí. Y por eso me mira. Si Dios me mirara sin Cristo, yo caigo muerto. Y desaparezco. Pero gracias a Dios Él nos mira por medio de Cristo. Y por medio de Cristo Él nos ve. Y Él nos ve como sus hijos. Esta iglesia tenía nombre de que vivía. Aparentaba ser una buena iglesia. Y hay muchas comunidades así. Y hay veces que tú y yo podemos aparentar ser buenos cristianos. Escribir en Facebook versículos bonitos. Aparentar de que somos piadosos. Pero si no vivimos realmente el Evangelio, entonces de nada vale. Hermano, el Evangelio no es apariencias. El Evangelio es vivir y amar a Dios para su gloria. La iglesia debe estar cansada de apariencias, de estar agotada de vivir una apariencia de piedad. Lo que debe ser la iglesia es vivir el amor a Dios. Usted debe amar a Dios con todo lo que significa amarlo. Jesús sabe de eso, por eso que dice, yo conozco quién tú eres. Y sé que la gente habla muy bien de ti. Sé que la gente habla que tú eres una muy buena iglesia. Pero sabes que ellos es una cosa, que ellos no saben, que tú estás muerto. Que estás muerto. No dice que estás un poco alejado, que estás frío, que eres un poco rebelde. No, abiertamente Jesús dice, ustedes están muertos. No son una iglesia. Porque ustedes no aman. Porque ustedes no saben amar. Dios te llama a ti y a mí a ser una iglesia que ama. Que realmente ama al Señor. Ve al versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Cómo amar a Dios? ¿Cómo ser una iglesia que ama realmente? Y lo que dice el texto es que primero tenemos que ser vigilantes. Fíjate que el texto dice, yo he hallado tus obras que no son perfectas. O sea, esta iglesia que está muerta a los ojos del Señor, tenía actividades, hacía cosas. Podemos hacer conferencias, podemos hacer retiros, podemos hacer noches de milagros, alabanza, todo lo que usted quiera. Pero si esa iglesia no ama a Dios, todo eso es basura. Jesús dice, yo conozco que ustedes hacen eso. Yo conozco que ustedes hacen las obras de cualquier iglesia. Pero están muertas, porque no son perfectas delante de mis ojos. Eso no quiere decir que vamos a ser perfectos. Quiere decir que sean hechas de verdad de un corazón humillado delante de Dios. Sé vigilante, porque la iglesia debe estar atenta como atalaya. No como las atalayas que venden, no sé si las regalan ahora o se las venden, no como es esas, sino como atalaya de Israel. ¿Usted sabe lo que hacía la atalaya? Se paraba frente ahí y decía, si viene el ejército a atacar a Israel, y el atalaya, que está para eso, no dice que viene el ejército, entonces todos los muertos va a ser culpa de él. Pero si el atalaya dice que esto va a pasar, y el pueblo no hace caso, entonces el atalaya es libre, porque hizo su función. Somos iguales, como atalayas, vigilantes. Debemos estar atentos a predicar un verdadero evangelio y correcto evangelio. El apóstol Pablo, despidiéndose de la iglesia en Hechos 20, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras así sus discípulos. Por tanto, velad,
acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo se está despidiendo y su despedida es, ustedes saben una cosa, yo me voy a ir, me voy a subir al barco, voy a avanzar un poco más, ¿saben lo que va a pasar? Van a aparecer lobos rapaces. ¿Saben lo que va a pasar? Que dentro de la iglesia se van a levantar líderes diciendo un nuevo evangelio que no es correcto. Pablo se está yendo y está advirtiendo eso. Las iglesias que comienzan a tener estos problemas, Jesús resucitó, estuvo con ellos, se fue, y no más de 40 años, 50 años, las iglesias comenzaron a dividirse. Jesús había ido recién y ya habían conflictos. Más, cuando Jesús estaba predicando, ya habían grupos y sectas que estaban proliferando en la ciudad, con Jesús mismo ahí, con el Mesías ahí. La iglesia tiene que estar vigilante para poder guardar y resguardar a su pueblo de la verdad de Cristo. No ser vigilantes para ser mejores, ni para ser una secta. No me junto con nadie, no estoy que todo el mundo está diciendo mentiras, no, es para que la verdad de Dios no sea manchada. Mucha gente va a decir cosas de Jesús que no son. Hoy día vemos muchas predicaciones que no son bíblicas, pero no porque no me gustan. No es que a mí tenga algo malo contra Dante Gebel o contra estos líderes, Fraser y todas esas cosas así. No tengo nada contra ellos. Como persona, no los conozco. Pero si alguien está difamando el nombre del Señor, yo no puedo quedarme callado. Calvino decía que un perro ladra cuando es atacado su amo. Nosotros cuando es atacado el verdadero evangelio nos quedamos callados. No es porque tengamos que defender el nombre de Cristo de la forma que Pedro lo defendió con una cuchilla, sino que tenemos que vivir el evangelio, porque así se defiende el evangelio. Viviéndolo, día a día, siendo vigilantes a las herejías, a aquellas cosas que puedan apartar el nombre del Señor. Jesse Ryle, un pastor, decía, no tengas una amistad íntima con alguien que no tiene amistad con Dios. La iglesia y la comunidad de fe son comunidades que crecen así. No como sectas. Pero yo no puedo buscar consejos en hombres que no tienen a Dios. Es por eso que cuando David habla acerca del yugo desigual, es muy duro. ¿Cómo aconsejar un matrimonio en yugo desigual? ¿Cómo pedirle a una pareja que está en yugo desigual que rinda sus pasos a Cristo? No se puede, porque uno no puede hacerlo. ¿Cómo decirles ámense como Cristo amó su iglesia cuando uno no conoce a Cristo? Debemos ser vigilantes para poder vivir el evangelio correctamente. Para amar a Dios debemos ser vigilantes. Estar atentos a aquellas cosas que nos pueden apartar del centro que es Jesucristo. Mira el versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El Señor llama a acordarse. Interesante que para amar al Señor, para amar a una iglesia que ama, debe estar vigilante, pero también debe pedir fortaleza. Acuérdate después de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Todos nosotros tenemos miedos. Está sonando eso que es el avión, que al cual yo tengo terror. Terror. Cada vez que me subo a un avión es terrible para mí. Estoy en silencio mucho rato. Tengo todo un rito para eso. Yo sé que eso es pecado, pero usted tiene que entenderme o no sé, sacarme, o no sé, nunca más un avión, no sé cómo lo va a hacer. Pero me da miedo el avión. Y esa última vez que viajé en avión, todo el mundo me dice, tranquilo, porque lo que más se mueve es la cola. Es ahí donde más se mueve, lo demás tranquilo. Esa vez yo subí al avión y me tocó en la cola. Y yo mientras caminaba hacia el fondo del avión, yo iba orando diciendo, Señor, yo no sé qué voy a hacer, yo me voy a morir.
Y era en la cola, efectivamente estaba en la cola. Un poco más estaba en el baño, ahí estaba. Y se movió mucho. Desde mi perspectiva, mi esposa dice que no se movió nada, yo creo que se movió mucho esa cosa y que se iba a caer en cualquier momento. Y tenía mucho miedo. Creo que todos tenemos miedos en la vida. Hay distintas cosas. Cuando tú eres padre, tienes miedo a que a tus hijos les pase algo. O tu esposa, o tu esposo. O tu miedo a tu trabajo, o miedo a lo que va a pasar más adelante. Todos tenemos miedos. Y no es pecado tener miedo. El tema es a quién pedimos la fortaleza. Esa iglesia se había olvidado de que su fortaleza no está en su posición económica. No está en que económicamente estaba bien posicionada. No está su fortaleza en que nadie lo iba a atacar porque estaba muy difícil atacarla. Sino que ella era fuerte porque Dios es el dueño de la iglesia. La fortaleza de la congregación no está puesta en una denominación, ni en sus líderes. Sus líderes van a caer. Sus pastores vamos a caer. Porque somos pecadores. Quien crea que yo nunca voy a caer, no me conoce y no conoce el Evangelio porque yo voy a caer. Porque usted va a caer. Porque como le he dicho 1000 veces, usted a mí me va a decepcionar como yo lo voy a hacer con usted. Y si no comprendemos eso como comunidad, no seremos una iglesia correcta. Hay pecado en la iglesia cuando cree que sus pastores no son pecadores. Hay pecado en la iglesia cuando la iglesia no entiende que los pastores se van a caer en algún momento. Y es por eso que deben orar por ellos. La Escritura dice, oren por vuestros pastores. Porque como todos nosotros estamos estamos expuestos a poder caer. Fíjese lo que dice Ezequiel 34, del 1 al 4, texto que creo que ningún pastor quiere leer, pero es un texto maravilloso. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, el profeta va a hablar, va a decir, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana y la engorda la degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis a los débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis las piernas quebradas, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Jesús habla acerca de los pastores, el Señor, de cómo ellos deben vivir una vida del Evangelio. Y eso quiere decir que todos nosotros tenemos que ser iguales. Eso no es para un clericalismo. Usted y yo nos preocupamos tanto de nosotros mismos, de ser nosotros fortalecidos, que nos olvidamos del otro, que nos olvidamos del que sufre, nos olvidamos del que tiene necesidad, nos olvidamos de tu hermano que está a tu lado, nos olvidamos de aquel que está con necesidad. Entonces, por eso Jesús dice, acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo, pero además arrepiéntete. Hermanos, nosotros no nos arrepentimos, nos sentimos mal. Qué pena lo que hice, qué triste esta situación. Pero la Biblia dice, arrepiéntete. Y arrepentimiento es cambio de todo. Yo cambio eso, yo odio eso para que viva Cristo en mí. Lutero decía, he desistido a la idea de que hay calidad alguna en mi corazón. Yo simplemente me aferro a Cristo y digo, Él es mi justicia. Arrepiéntete de aquellas cosas, pues si no, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. No es una amenaza. No es que Dios está amenazando al pueblo. Está advirtiéndoles de que debe ser un pueblo que esté buscando su fortaleza en el Señor y no en los hombres. Tú y yo muchas veces buscamos nuestra fortaleza en nosotros mismos. Nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Salmo 46 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, no otra cosa, no tú, no tu familia. Tu familia puede morir en cualquier momento, tú puedes partir en cualquier momento, y tu fortaleza está en ti. Nuestra fortaleza está en Dios, que es el dueño de todo cuanto existe.
aquel que sustenta tu vida, aquel que tiene en sus manos todo. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hermanos, tú vas a pasar por tribulaciones, vas a pasar por momentos difíciles de pena y de amargura. Dios es tu amparo y tu fortaleza, no otra cosa. Puedes perder todo, pero Dios tiene el control de tu vida. Puede acabarse todo, puede terminar todo. Dios sigue siendo Dios y tú sigues seguro en sus manos. Ve al versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Texto importante de este versículo es: y andarán conmigo. Andar con Dios es una cosa bien interesante de la Escritura porque tiene que ver con la santidad. O sea, una iglesia que ama debe ser una iglesia también que viva la santidad. Y hay veces que nosotros decimos, tanto que Dios habla acerca de la santidad, tanto que habla acerca de la santidad, es como siempre la de la oración, hermano, sin santidad no hay forma. Recuerden que el texto dice, sin santidad no veremos a Dios. Si no hay santidad en tu vida, no verás a Dios. ¿Por qué? Porque si no vives santificándote día a día, quiere decir que tú no vives para la gloria de Dios, quiere decir que tú no eres cristiano. Y eso no significa una falsa piedad, significa santidad, vivir para la gloria de Dios. La primera vez que hablamos acerca de caminar con Dios es en Génesis, cuando dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc caminó con Dios. Quiere decir que era un hombre que vivía en santidad con Dios. Un hombre que de alguna forma odiaba el pecado, pero amaba a Dios. Y entonces en eso él caminaba rectamente. En Sardis habían algunas pocas personas. El texto en griego más dice que tiene algunos pocos nombres. Lo interesante es que en el texto en griego es que quiere decir que los conocía cada uno. A estos pequeños grupos que seguía en santidad los conocía. Estos pequeños vivirán conmigo, andarán conmigo y tendrán vestiduras blancas, que es de la santidad. Una iglesia que ama al Señor vive la santidad. Sabemos que es muy difícil. Somos un pueblo que caemos en idolatría muchas veces. Somos un pueblo que nuestra confianza está puesta en nosotros. Hermano, santidad no significa ser mejor que alguien. Usted no piense que usted es santo porque es mejor que alguien. Es más, no se compare con nadie. Porque usted cuando se compare con alguien, sin duda que usted va a ganar. Porque nadie se compara con el mejor. Nadie haría eso. Tú sabes, me encanta el fútbol. Era demasiado bueno para el fútbol, por eso tuve que retirarme. Porque si no iba a ser muy elevado el nivel. Pero nunca me comparé con un arquero de primer nivel. Yo jamás podría haber sido como Buffon, que es un arquero que me encanta. Porque ese tipo es enfermo, no sé cómo salta, cómo ataja. Me comparo con uno malo y ahí soy mejor que él. Todos hacemos eso. Usted se compara con alguien que es mejor. Pero la Biblia, ¿qué dice? Que debemos ser según Cristo. O sea, a quien usted debe imitar es a Jesucristo. ¿Usted se pone frente a Jesucristo y se encuentra igual a Cristo? ¿Usted se pone frente a Jesús y dice, sí, un par de cosas estaríamos iguales? No podemos. Es Cristo. Es el Santo de Israel. Frente a Él no podemos decir que somos iguales. Pablo dice que debemos imitarlo a Él. No imitar a un pastor, a un predicador, a un hermano, a un papá, a un amigo, no. Imita a Cristo. Vive según Cristo. Esta iglesia debe recordar que si vive en santidad, debe vivir según Cristo. Hacer lo que Él hizo. Caminar como Él caminó. Hablar las cosas que Él habló. Tener misericordia como Él tuvo. John Newton dice, no soy lo que debo ser, tampoco soy lo que quiero ser, pero sin duda por la gracia de Dios, no soy lo que solía ser.
al conocer a Cristo no somos iguales. Ha cambiado nuestra vida. Como dice el Salmo, nuestro lamento en baile. Somos personas distintas, no mejores ni superiores. Somos distintos. Y mira tu vida. Tu vida debe ser transformada por el Evangelio. Si tú miras para atrás y tú no has cambiado nada, entonces la pregunta es si has conocido o no a Cristo. Porque si conocimos a Cristo y miramos atrás, no podemos ser como antes. No podemos amar lo que amábamos antes. No podemos ser como éramos antes, debemos cambiar nuestras vidas. Porque Cristo eso es lo que hace. Cambia nuestras vidas. Pablo mira hacia atrás y ya no es el mismo. El Pablo que amaba estar en un lugar de privilegio. El Pablo que amaba estar tranquilo frente a los fariseos. Hoy día es el que ama el estar en una cárcel encerrado por amor a Cristo. No es el mismo. Pedro, el hombre que negó a Jesús. Ese Pedro que después predicaba. No era el mismo. Ese Juan que era el hijo del trueno, ese hombre que era un joven que se enojaba por todo, que estaba siempre mañoso, ese hombre que estaba todo el día ofuscado, termina escribiendo hijitos míos. Y es un hombre totalmente distinto. Pero no porque nuestra moralidad cambió, no porque nosotros sentimos que moralmente somos mejores, sino que lo que cambió fue el Evangelio de Cristo en nosotros. Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de mantos de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornará con sus joyas. ¿Sabe lo que es maravilloso de este texto? Es que no es que yo me vestí de vestiduras blancas. Fue Dios quien me viste con vestiduras blancas. Él me vistió. Yo no soy santo, no busco santidad por mí. Dios me da eso. Dios me hace santo. Yo no. Nosotros creemos que nosotros hacemos tantas cosas. Somos santos porque yo oro. Es más, porque yo no siquiera oro. Yo me arrodillo para orar. Soy distinto, mejor que otros. Soy más santo porque mi Biblia es más grande y es más bonita. Porque me costó más que una Biblia de 2.000 pesos. Creemos eso. Dios te dio la santidad. Si la buscas por tu parte, es religiosidad, es fariseísmo. Y eso no es del Señor. Dios me vistió con vestiduras blancas para hacerme acepto como su hijo. Ve al versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Interesante que Jesús diga esto. Él confesará nuestro nombre delante del Padre. Apocalipsis más adelante nos va a mostrar que delante del juicio de Dios hay dos libros. Hay un libro donde están todos sus nombres. Y todos los nombres de toda la humanidad están ahí. Y en ese libro dice que estamos todos condenados. O sea, está su nombre ahí. No piense que no. Está su nombre. Subrayado, destacado, está su nombre ahí. Todos sus pecados están ahí. Jesús sabe todos sus pecados. Yo espero que ese día, ese juicio sea personal y no frente a todo el mundo. Porque yo no creo que todo el mundo vea mis pecados. Pero ahí va a estar. Y yo soy culpable de cada uno de mis pecados. De cada uno. No podré decir, sí Señor, pero mira, veamos eso. No es tan pecado. Todos están ahí. Pero hay un segundo libro, que es el libro de la vida. En ese libro, dice el texto, que sale el nombre de sus hijos. Y siempre he pensado en el juicio de esta forma, como Dios diciendo, tú eres pecador, tú debes ir al infierno, tú eres aquel que ha despreciado mi nombre, tú eres culpable. Y Jesús va a decir, sí, es todo eso, tiene toda la razón, pero yo morí por él. Y él confesará su nombre delante de Dios. Jesús dice en Mateo, a cualquiera pues que confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. A cualquiera que me confiese delante de los hombres,
Dios va a confesar también, Jesús va a confesar que somos sus hijos. Hermanos, es maravilloso saber que la iglesia debe confesar el nombre de Cristo. Eso no quiere decir poner iglesia cristiana solamente. Es confesar que Cristo es nuestro Señor. Es decirle al mundo, yo soy hijo del pacto de Dios. Yo amo a Jesucristo, aun cuando eso me cueste la vida. Esta iglesia que parecía una iglesia correcta, una iglesia que a los ojos de los hombres era perfecta, porque no tenía ningún problema. Claro que no tenía ningún problema, porque dice que estaba muerta. Dice que se había muerto hace años, porque se olvidó de lo más importante, confesar que Cristo es su Señor. No podemos olvidar de que Cristo es nuestro Señor. No podemos olvidar y callar al mundo. Debemos decir a todo el mundo, somos hijos del Señor. Somos hijos del pacto eterno. Somos hijos del Padre. Cristo es tu Señor y Salvador. Cristo es tu Redentor. Amor no significa estar en una comunidad donde todos nos caemos bien. Amor significa una comunidad que vive para la gloria de Dios. Es lo que debemos buscar. No aparentar una iglesia. No parecer sabia ni sana para que el mundo lo vea. Debemos amar al Señor, que eso es lo que debemos confesar. Cristo es nuestro Señor, es nuestro Salvador y es nuestro Redentor. Así amamos una iglesia real. Oremos.